Esto es en honor a la verdad. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es a través del conocimiento de la verdad es que podemos ser libres, y toda fortaleza, todo argumento, toda imaginación, toda tradición religiosa que se haya podido levantar en contra del conocimiento de Dios y de su palabra verdadera, lo que yo llamo la doctrina de Cristo, se derriba al conocer la verdad, y entonces podemos decir claramente que somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta hora, el título de la enseñanza es La higuera. Y para entender esta enseñanza, que es una continuación prácticamente de las dos enseñanzas anteriores, que fue el Israel de Dios, que prácticamente es una continuación de esta enseñanza. Esta enseñanza es una continuación del Israel de Dios y el templo de Dios. Y me había olvidado de citar, o mejor dicho, no me alcanzó el tiempo para citar más escrituras acerca del templo de Dios, y voy a citarlas rápidamente. Cuando hablamos del templo, estábamos hablando de que en Apocalipsis hay muchas veces que aparece la palabra el templo de Dios, y en casi todas se refiere al templo de Dios que está en el cielo. Voy a solamente citar a escrituras: Apocalipsis 7:15, el templo que está en el cielo; Apocalipsis 11:19, el templo fue abierto en el cielo; Apocalipsis 14:15, 14:17, el templo está en el cielo; Apocalipsis 15:5, fue abierto en el cielo el templo; Apocalipsis 16:1, 16:17, el templo del cielo, donde está el trono. Y lo interesante es de que en Apocalipsis 21, cuando la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo, luego las escrituras dicen en Apocalipsis 21:22 que no había en ella templo. O sea que, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de que cuando el Señor Jesucristo, cuando Él hablaba las cosas de una manera escondida. Para entender mejor las escrituras debemos considerar unos principios importantes, y uno de ellos es saber que nuestro Señor Jesucristo hablaba cosas escondidas del reino de los cielos, y lo hacía a propósito. Voy a leer eso en Mateo capítulo 13, 34 y 35. Mateo 13, 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábola. Y si vemos todo lo que habló anteriormente en todos los versículos del capítulo 13, anteriormente a este versículo, vemos que está hablando acerca del reino de los cielos y cómo es que el reino de los cielos es semejante. Él decía, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla, etc. Entonces después, cuando él concluye, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que estamos viendo este principio, que para poder entender Apocalipsis debemos tener varios principios bien claros de las escrituras. El más importante para mí es que no podemos interpretar Apocalipsis si es que no nos sometemos a las sanas palabras de Jesucristo. Es más, el Nuevo Testamento o la doctrina de la iglesia son las palabras de Jesucristo. Los apóstoles no predicaron lo que se les ocurrió. Los apóstoles predicaron la doctrina de Cristo, como dice Juan en la segunda epístola: si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, se desvía de la doctrina de Jesucristo, dice, no tiene a Dios. Entonces, la doctrina de la iglesia verdadera son las palabras de Jesucristo. Lo que yo diría, cuando abren una Biblia y algunos compran una Biblia y las palabras de Jesús están en rojo, justamente
en rojo para que se diferencie bien. Y esa es la doctrina, y no podemos interpretar correctamente las Escrituras si no pasa la prueba con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros contradecimos lo que Jesucristo dijo, es muy probable que el que esté equivocado somos nosotros. Entonces no podemos interpretar todo lo demás como querramos. Todo lo demás se tiene que interpretar por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en esta hora enseñando este tema de la higuera, y para poder enseñar estoy dando unos principios, o mejor dicho, unos pasos primeros para poder entender un poco mejor y poder caminar más rápido. Y uno de ellos es que el Señor Jesús, como dice su palabra, hablaba y declaraba cosas escondidas. Teniendo en cuenta eso, voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando el Señor, eso lo enseñamos en la enseñanza pasada, cuando el Señor, por ejemplo, entra al templo, bota todo y le dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y entonces ellos le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas o dices esto? Y entonces él dijo: destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días. Y entonces ellos dijeron, lógicamente y con un razonamiento humano, y de eso se trata, de que nosotros no podemos interpretar Apocalipsis con un razonamiento humano. Ahora, ¿por qué menciono mucho Apocalipsis? Porque yo estoy preparando al pueblo de Dios, al remanente de Dios, porque vamos a entrar pronto a Apocalipsis, pero no puedo entrar a Apocalipsis y a declarar las cosas ocultas y escondidas cuando la gente tiene paradigmas y enseñanzas y doctrinas y levadura de cientos de años y decenas de años, y lo que le enseñaron en las iglesias, y nunca han escudriñado la palabra y han adoptado doctrinas que les calza a su entendimiento, les parece que es correcta, y eso han seguido. Entonces, por eso que estoy preparando mucho estos temas primero para poder entrar en Apocalipsis. Y entonces estamos diciendo, número 1, el Señor Jesús no hablaba a no ser por parábolas. Eso lo dice en Mateo, lo hemos leído, 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, ¿no es cierto? Para que se cumpla lo que está escrito: abriré mi boca en parábolas y declaré cosas escondidas. O sea, eso está allí, no me lo estoy inventando. Jesucristo hablaba cosas escondidas. O sea, cuando leamos y estudiemos Apocalipsis, o sea, no podemos interpretar como nos dé la gana, porque él cuando hablaba verdades pero escondidas. Ejemplo estoy dando, él decía que él hablaba del templo de su cuerpo, cuando dijo: yo destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y él dijo claramente, eso está, me parece, en Juan capítulo 2, me parece que dijo esa palabra, Juan 2, 21, si no me equivoco. Sí, 2:21. Él hablaba del templo de su cuerpo, y está bien claro ahí, no había equivocación. Ellos pensaban que estaba hablando de ese templo, pero lo que importa es lo que él piensa y lo que él dice y a qué se refirió. Si queremos tener la verdad, tenemos que obtener el conocimiento de la verdad que está en Jesucristo. Y él estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces, los discípulos, cuando él muere y resucita, se acordaron de que él había dicho esto, y dice la palabra, entonces sus discípulos creyeron la Escritura, creyeron las Escrituras. Entonces quiere decir que en las Escrituras están cosas escondidas y tienen que ser reveladas por el Espíritu de Jesucristo, y para poder recibir el conocimiento de la verdad de Jesucristo, primero tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí está la verdad, pero eso no garantiza que vamos a tener la verdad. Jesús dijo: a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, soy yo, dice el Señor, el que puede abrir el entendimiento, como lo hizo con sus discípulos cuando Él resucitó. Dice la Biblia que se les aparece y les abre el entendimiento, pero para un propósito, para que comprendan las Escrituras. Entonces no podemos interpretar las Escrituras a través de teorías,
y de fábulas artificiosas y a partir de dispensacionalismo, como lo inventó un hombre, creo que se llama Darby, en el año 1931 vino con eso, y hasta el día de hoy, en 1931 apareció este hombre sensual que no tenía el espíritu, inventó la teoría del dispensacionalismo y dividió la historia y la cronología de la iglesia y el pueblo de Dios como él quiso, y hasta el día de hoy eso es lo que se enseña en los seminarios bíblicos y teológicos. Lo que estoy hablando aquí es de que no vamos a poder entender la verdad de Dios si no entendemos que Jesucristo, nuestro Señor, habló las cosas escondidas. Entonces, las Escrituras tienen que interpretar las Escrituras. Nosotros no podemos inventar las cosas. Entonces, para eso vamos a ir a un pasaje en la Biblia donde vemos ahí un ejemplo un poco más profundo. Mateo capítulo 10. Y aquí aparece la historia cuando el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos nombre por nombre. Y ahí está registrado en Mateo capítulo 10, nombre por nombre a Simón, Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, etcétera. Los llamó por nombre. O sea, esto está registrado y está allí, no se puede cambiar. A estos 12 dice la palabra del Señor que envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Y acá viene la parte importante que hay que subrayarla, ponerle un círculo, ponerle resaltador. Les aconsejo que le pongan resaltador a esta palabra en versículo 6. Si no dice, si no, o sea, primero le dice no vayáis. A ver, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, él no les dijo lo que algunos imaginan, de que no les prediques ni les digas nada. No, él dijo no vayas por camino de gentiles y en ciudades samaritanos no entres. Y viene la verdad de él, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo dijo y la gente se ha inventado un montón de cosas. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que él llamó por nombre: por camino de gentiles y por ciudad no entren, antes primero id a la casa dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en base a esta palabra, dice: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, no estén cobrando por predicar. Y si la gente se sana, no pidan ofrendas. Eso es lo que le está diciendo. De gracia recibiste, dad de gracia. Porque el Señor, el obrero es digno de su salario. ¿Por qué? No os proveáis de oro, plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Entonces, voy a seguir leyendo porque quiero que nos concentremos en el ejemplo que está un poco más escondido cuando el Señor habla de Israel. Y hablamos de el verdadero Israel o Israel de Dios, y ahora vamos a hablar de la higuera, pero para que entendamos esta enseñanza quiero este ejemplo. Entonces, es en ese contexto cuando él llama a sus discípulos nombre por nombre, le dice: vayan, pero primero, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes, hay un orden: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último la tierra. Entonces, él le dijo: he aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y les sigue dando instrucciones, mas cuando os entreguen, y ahí cambia un poco el tono, y dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ya empieza a cambiar y empieza a citar la misma palabra que habló en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, cuando los discípulos le preguntan qué señales y qué cosas va a pasar cuando tú vengas, las señales de tu regreso. Porque son las mismas palabras,
pero él había llamado a sus discípulos, les daba dando instrucciones. Primero, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Y ahí empieza ya a entrar a la parte más profética, y dice, cuando os entreguen no os preocupéis por cómo, qué hablaréis. Y entonces, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y eso yo había hablado anteriormente. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro muy cercano? Que va a producir que los hijos den muerte a sus padres y los padres a sus hijos. Eso no es natural. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya estamos entrando al tiempo del futuro, de los postreros tiempos, ya está hablando el tema. Ahora dice, cuando os persigan, estamos hablando de que ya estaban, el Señor ya estaba llevándolos con esas cosas y esas palabras escondidas, ya lo estaba llevando al tiempo final. Y dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Voy a repetir esa palabra porque este es el versículo de Mateo 10:23 que yo me quiero centrar. El Señor dijo, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer, dice, todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y que yo sepa, Israel es bien pequeño, los discípulos estuvieron en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último Pablo fue hasta Roma. Y la pregunta es, ¿pero Jesús mintió? Porque él dijo aquí que no iban a acabar de recorrer las ciudades de Jerusalén antes que venga el Hijo del Hombre. Que alguien me explique eso. O Jesús dijo la verdad, o es que no hemos entendido a qué se refería. Lo dice claramente. Le dijo a sus discípulos, ustedes no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel, dice, antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, ¿cómo es eso? O sea, él dijo que no iban a terminar de recorrer y que Jesucristo venía por segunda vez. Y Jesucristo todavía no se le ha visto la señal en los cielos. Las potencias de los cielos no han sido conmovidas todavía. Las estrellas de los cielos no han caído como una higuera deja caer sus higos a la tierra cuando es sacudida de fuerte viento. El sol no se convirtió todavía está negro como ceniza y el mar se embravece. No hemos visto todavía eso. La pregunta es, entonces el Señor cuando dijo, ustedes no van a acabar de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, o sea, ¿mintió él? No mintió. Lo que pasa que está pasando lo mismo que pasaba con la gente que escuchó cuando le dijo, este templo, dice, lo han construido en 46 años y tú dices que lo vas a levantar en 3. O sea, ellos estaban pensando en una cosa y él estaba hablando de otro tema. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Y es por eso que en esta enseñanza, la higuera, vamos a poner un poco más de estacas en esta verdad para no movernos de la verdad. Número 1, Jesucristo hablaba cosas escondidas. Número 2, estamos viendo aquí que no se iba a recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga. Entonces, ¿a qué se refiere entonces a Israel? ¿Quién es Israel? Ahora, para los que son familiarizados en esta terminología de la higuera, ese famoso versículo de Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo dijo en el verso 32, hablando de su retorno,
porque él está hablando de su retorno totalmente cuando él dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese es el arrebatamiento. Y dice: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo que cuando se habla aquí de este tema, cuando vean a la higuera que su rama está tierna y brotan las hojas, y que se refiere al Estado de Israel, que en el 1947 se firmó el decreto y en el 1948 se establece y sale como un Estado. Es una señal que él dejó y estoy de acuerdo con eso. Está hablando el Señor que cuando ustedes vean el Estado de Israel, la nación de Israel que vuelve a entrar en escena, y estoy de acuerdo con eso. Entonces hay gente que dice que la higuera ahí es Israel, pero cuando leemos la higuera en el capítulo 21, o sea, dos capítulos antes, 3 capítulos antes de este versículo, porque el tema de hoy es la higuera, y la higuera es Israel. Y tengamos en cuenta lo que estamos enseñando hace unos minutos atrás, que ustedes no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que Él venga. ¿Dónde están entonces las ciudades de Israel? Del verdadero Israel. Entonces vamos a leer la higuera, Mateo, con el tema de la higuera, capítulo 21. Voy a leer el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, y ahí le dice: si tuvieres fe y no dudáis, etc. Y se ha enseñado y predicado este pasaje muchísimas veces a través de los siglos y de las decenas de años que han pasado. Pero en esta hora nosotros vamos a enseñarlo de una perspectiva diferente. Porque si bien es cierto, Jesucristo dijo algo escondido ahí, porque Él todavía no ha venido y las ciudades de Israel han sido recorridas totalmente. Entonces, Él no mintió. Quiere decir que Él estaba hablando de otra cosa. Lo mismo que cuando Él habló del templo de su cuerpo y no lo entendieron, estamos en lo mismo. Entonces el Señor Jesús ve una higuera, no halló fruto. Y hay parábolas donde el Señor explica acerca de los labradores malos, ¿no es cierto?, que está allí. O sea que en el mismo contexto, dice, le da 2 parábolas más hablando de un hombre que tenía 2 hijos, ¿no es cierto? Y dijo, y acercándose al primero le dijo: ve a trabajar al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy, y no fue. O sea, esta parábola, más la parábola de los labradores malvados, donde dice que hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó la torre y arrendó a unos labradores. Está hablando del Estado y del pueblo de Israel. Se está refiriendo a eso. Y por eso que en el versículo 42 Jesús le dice: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. O sea, esto no lo ha hecho los hombres. El Señor sabía de esto y Él es el que lo está haciendo y Él es el que lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Maldijo la higuera y se secó. Por eso dice en el versículo 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Esto es lo que estaba yo enseñando, que este es el Israel de Dios, o es el verdadero Israel, como dice Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16, que la circuncisión y la incircuncisión valen nada, sino que la nueva criatura, la nueva creación, y que todos los que siguen esta regla tienen paz, y el verdadero de Israel, o lo que yo llamo el Israel de Dios, como dicen las Escrituras, y dimos el ejemplo la vez pasada de Natanael, lo mismo, cuando le dijo, he aquí, Natanael, un verdadero israelita. Quiere decir que hay israelitas falsos. Y el Señor, y Natanael dijo, ¿y cómo sabías esto? Antes que Felipe te dijera algo, yo te vi bajo la sombra de una higuera. Entonces, la higuera es el verdadero Israel, y Natanael estaba bajo la cobertura esa de una higuera, la higuera de Dios, la higuera del Israel de Dios. Entonces el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios será quitado del Israel étnico, porque está escrito en Romanos, como lo hemos leído varias veces, capítulo 9, verso 6 al 8, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos de Dios. Entonces, Romanos 9:24, ¿quién es el verdadero Israel? Dice en el versículo 24, son todos aquellos los llamados, los vasos de misericordia que Dios llamó, tanto de judíos, así mismo como de gentiles. Ese es el Israel de Dios, y ese es el Israel que no se va a acabar de ir a todas las ciudades del mundo, porque en todas las ciudades del mundo está el verdadero Israel, el Israel de Dios. O sea que no son los hebreos étnicos en el estado de Israel los hijos de Dios, no son la gente blanca o los arios el Israel de Dios, y algunos que tienen la tez oscura o morena, o los negros, algunos están hablando diciendo que ellos son el Israel de Dios. No se trata de raza humana. No se trata de raza humana. Y ya estamos estableciendo esa verdad. Ni esa tierra bendita que le pertenece a Dios, le pertenece al Estado de Israel. Esa tierra bendita donde estuvo el jardín del Edén en un inicio, y donde la nueva Jerusalén va a descender a ese lugar, esa tierra le pertenece a Dios totalmente. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25 y verso 23. Voy a leerlo. Y Levítico capítulo 25, verso 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Jehová, pues vosotros sois forasteros y extranjeros para conmigo. ¿Dónde está eso? Repito, Levítico 25, 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Vamos a dar otro pasaje para confirmar esta palabra, para que hayan dos testimonios, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Este es el famoso versículo de el Israel de Dios, que también está en Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 me parece, pero aquí está el origen de ese pasaje de Pedro. Éxodo 19:5 es un segundo testimonio para probar por las Escrituras que el Israel de Dios es el Israel espiritual, que está por todo el mundo. Las ciudades del Israel de Dios están en el mundo entero, y que no se va a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Éxodo 19, 5 y 6? Demostrando que la tierra bendita es de Dios y no de ningún estado o de ninguna gentes o personas. Si bien es cierto, Él va a venir allí, y para entrar allí van a haber unas condiciones muy
muy exigentes para entrar en esa tierra en el futuro. Entonces dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoros, dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Subrayado, mía es toda la tierra. Repito, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esas son las mismas palabras que Pedro habló, y lo voy a leer para una tercera confirmación a lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 2, verso, voy a leerlo desde del versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién lo desechó? La higuera que él maldijo. Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, por eso dijimos, el verdadero Israel, el Israel de Dios, es todos aquellos judíos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, y todos aquellos los gentiles que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero para vosotros, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Dónde está eso? Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo citó en Mateo 21, después que maldijo la higuera y les dio las parábolas de los labradores malos, y que a quienes se confiaron, a quienes Dios les confió toda la ley, el pacto, las promesas y todo, y ellos no lo aprovecharon, y el Señor Jesucristo maldijo esa higuera y lo dijo ahí. En el versículo 42, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos en él. La misma palabra de Pedro en 1 Pedro 2, 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan a la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros, al verdadero Israel, al Israel de Dios, al Israel espiritual, a la casa espiritual, al sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales aceptables. Corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Cuando tú llevas tu corazón contrito y humillado y te haces ciego para que Dios te enseñe, a eso le agrada a Dios, es un sacrificio que le agrada. Pero si tú crees que estás haciendo un montón de cosas con un corazón soberbio y crees que sabes todo, Dios rechaza un corazón soberbio, lo mira de lejos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los sacrificios de hoy son espirituales, son aceptables. Un corazón contrito y humillado no lo rechaza, lo acepta Dios. Entonces, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. El verdadero Israel, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema es de la higuera. No podemos interpretar algo que se nos ocurre. La higuera que él maldijo, lo dijo por una razón. Él quiso que lo escucharan, él quiso que lo vieran y él dijo a qué se refería.
El reino de Dios fue quitado del pueblo étnico de Israel. El verdadero Israel no es algo que tiene que ver con la raza de las personas. De manera que en esta hora estamos enseñando acerca de la higuera. Estamos probando que el Señor maldijo la higuera de Israel, que es Israel el étnico, pero no significa que todos, sino que todos aquellos que creen entran con mucho más razón. Gloriosamente entrarían cuando reciben al Señor Jesucristo, pero no puede haber, digamos, un hombre étnico, descendiente de Abraham, que viva allá en Israel, en Tel Aviv o esas ciudades de ahora, y que rechaza a Jesucristo, no tiene a Dios. Entonces, cuando el Señor habla de la higuera en Mateo 24:32, dice, cuando vienes a la higuera que brota de nuevo, empieza a tener, digamos, como dijo su palabra, su rama se pone tierna y brotan las hojas, entonces el verano está cerca. Y es verdad, tenemos que volver a ver aquella higuera que Dios maldijo y que está volviendo a reverdecer. En el 1948 el Estado de Israel nace de nuevo. Pero no es el Israel espiritual, el Israel de Dios, porque ya lo he dicho muchas veces, la capital del Estado de Israel, Tel Aviv, es la meca del sodomismo y de la homosexualidad en el mundo. Eso no lo digo yo, pueden buscarlo, es récord público. Entonces, si fuera que reverdeció porque es el pueblo bendito, que es espiritual y está amando a Dios, debería guardar los mandamientos. Pero ahora en este momento es abominable delante de Dios. Entonces no está hablando de ese Israel. Está hablando del Israel de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Entonces, eso lo hemos hablado de muchas maneras y creo que está claro. Mateo capítulo 12, verso 15. Dice la palabra de Dios, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿A cuántos sanaba? A todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, porque pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. O sea, hay algunas personas que creen que Jesucristo vino solamente para el Israel étnico. Y el día de hoy están buscando si sus apellidos terminan en es, con EZ o es, porque por ahí también hay una raicita que puede hacer que pertenezcan a la... Están totalmente fuera de lugar. Jesús habló cosas escondidas. Y la gente está desviándose de la verdad. El verdadero Israel de Dios es un pueblo santo llamado por Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y dice que el Señor Jesucristo a los gentiles anunciará juicio. O sea que eso es verdad o es mentira. O sea que Jesús anunció o no anunció juicio a los gentiles. Según Isaías. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán ¿quién? Los descendientes de Abraham según la sangre, porque según la palabra de Dios, no los que descienden de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que en su nombre esperarán los gentiles. Mateo capítulo 12, verso 21. Entonces muchos son los llamados. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 20, del 1 al 16.
cuando él hablaba del reino de los cielos, y ya hemos dicho que lo hablaba de una manera escondida. A la gente le hablaba de una manera escondida, aunque a sus discípulos se los declaraba todo. Él dijo, cuando los discípulos, después que predicó mucho en el mar de Galilea, la gente se fue. Cuando los discípulos estuvieron a solas, le dijo: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no se lo dices todo como a nosotros? Y él les dijo: porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera no, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque con los oídos oyen y pesadamente su corazón está endurecido. Por esa razón, porque creen que saben. Entonces, hablando del reino de los cielos, dice que es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Salió por la mañana. ¿Qué significa eso? Cuando empieza el día. Cuando empieza el día. Cuando empieza, digamos, en escena el suceso de las cosas. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió la tercera vez a la hora sexta y novena, hizo lo mismo, y salió la hora 11ª, la hora 11ª del día. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día? Si ya tienen un marcador, marquen esa palabra. Todo el día. El día tiene 12 horas. El día tiene 12 horas. El Señor lo dijo y yo lo creo. El día tiene 12 horas. Como lo dijo en Juan capítulo 11, verso 9. ¿No tiene el día 12 horas? Y alguno dirá: no, el día tiene 24 horas. Bueno, quiero que sepas que tú siempre vas a estar equivocado. Si Él dijo que el día tiene 12 horas, el día tiene 12 horas. El día de reposo es el día de día. Vamos a enseñar eso. Y vamos a enseñar muchas otras cosas que van a romper esquemas. Van a romper esquemas. Y hay mucha gente que cree que está guardando el Shabbat porque cree que a las 6 de la tarde, cuando oscurece, cuando viene la noche, ahí empieza el día. Sí, porque hay versículos para demostrar. Por supuesto que hay versículos para demostrar. Tienen 2 o 3. Yo tengo 40 o 100 para demostrar lo contrario. Que el día empieza como el Señor Jesús dijo. Él murió a la hora nona. La hora nona es la 3 de la tarde de nosotros. Si la hora nona es la 3 de la tarde, ¿cuál es la hora primera? La hora primera del día. ¿Cuándo empieza la hora del día? Cuando amanece. Y vamos a ir enseñando que la gran ramera, la Babilonia, la abominable, cambió el calendario de Dios. Porque Dios creó la luna, y me estoy apartando un poco, pero estamos en el tema, la higuera, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, el Israel de Dios. ¿Guarda los mandamientos de Dios? Por supuesto que sí, pero el verdadero día de reposo es el 7º día, a partir de que empieza la semana. Y que yo sepa, el mes empieza con una nueva luna. Y Dios creó la luna para fijar los tiempos, las sazones y las citas. El modim de Dios lo hizo Dios. El día de Dios empieza como Él lo dice y empieza el mes. Y por si acaso, para los que no saben, la palabra mes en la Biblia, M-E-S, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento significa nueva luna. O sea, cuando Dios dice 42 meses, está diciendo 42 nuevas lunas. Y a partir de una nueva luna, que un niño en el desierto, cuando Moisés movía al pueblo y recogían el maná y les decía: 6 días come y el 6º día junta el doble, porque el día siguiente, el 7º, ese día no van a salir a recoger el maná. O sea, hasta un niño se podía dar cuenta cuándo es que empezaba el primer día. ¿Saben por qué? Porque un niño podía ver cuando una nueva luna empezaba.
Y esa es la forma bendita de Dios, y hay algunos que creen que están adorando y guardando el día de Dios en el día sábado, que dicho sea paso, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes son días de dioses paganos. Los días fijos de un calendario fijo los inventaron nada más ni nada menos la abominación desoladora, la gran Babilonia, la gran ramera, que cambió los tiempos y cambió el calendario de Dios. Y esa es una de las características que ellos saben, están adorando a Lucifer, y ellos establecieron eso para que ellos sepan que el mundo está totalmente engañado, adorando un día, guardando un día que no es el día de Dios. Y hay mucha gente que cree que el día sábado, este sábado gregoriano, que vino ese calendario, después que rechazaron el juliano, lo acomodaron y vino con el calendario gregoriano hasta el día de hoy. Y lamentablemente tenemos que usarlo también, porque no podríamos entendernos de qué hablamos con esa gente. Entonces, vamos a dar ese tema y vamos a demostrar por las Escrituras que el verdadero día de reposo es el séptimo día y no es el día sábado. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, si el Señor tendría que decir, yo vengo tal día, exacto, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero suponiendo que Él lo diga, la gente no sabría qué día es, porque les aseguro que Él no va a decir el día que Él no creó, porque Él creó el sol, la luna, para fijar las fechas, el día y los meses, o sea, el día y las lunas nuevas. De manera que hay muchas cosas para aprender, hay muchas fortalezas para derribar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y vamos a derribar argumentos, fortalezas que se han levantado contra el conocimiento de Dios, doctrinas y enseñanzas falsas que se han levantado contra la verdad. Y la única manera de tumbar esas fortalezas es el poder bendito de Dios a través de su Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo va a confirmar lo que Él dijo, no lo que nosotros pensamos que Él dijo. Es imposible que conozcamos la verdad de todas las cosas, como dijo Jesucristo. En aquel día mi espíritu les va a enseñar todas las cosas y les hará recordar lo que yo dije. Es imposible que tengamos la verdad de las cosas si primero no tenemos la palabra que el Espíritu Santo tendría que tener también para hacernos recordarlas. Y para terminar, termino como empecé. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, entre comillas, antes que venga el Hijo del Hombre. Todas estas enseñanzas previas son introducciones para ir a Apocalipsis. Vamos a hablar de la bestia, del falso profeta, de los acontecimientos en el orden cronológico dados por el Señor Jesucristo y no en el orden cronológico de Nelson Darby con su teoría del dispensacionalismo. Hasta esa palabra se me hace difícil de pronunciar. Famoso John Nelson Darby. Y luego vino Scofield con su gran Biblia, Scofield. Y de ahí para adelante es historia. Hasta el día de hoy he escuchado a unas gentes que hablan y tienen todo en orden y planificado cómo va a ser todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo dio un resumen perfecto de cómo iba a hacer todas las cosas en la parábola de la cizaña. En la parábola de la cizaña, Él lo dijo tan claro, y voy a hacer solamente como una especie de un toquecito cuando el Señor habla de la parábola de la cizaña y los discípulos le dicen, Señor, explícanos. Mateo capítulo 13. Y muchos conocen la parábola del trigo y la cizaña.
Pero en esa parábola está registrada la cronología de todo Apocalipsis. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea, como dijimos al comienzo de la enseñanza, el Señor declaró cosas escondidas. O dijo la verdad, o vamos a creer a la teoría de John Nelson Darby y con la dispensación que se enseña en las iglesias cristianas por todos lados, o vamos a creer lo que dijo el Señor Jesucristo. Porque Él explicó. Él dijo ahí que en los últimos tiempos, porque dijo: no, deja crecer hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo final, hasta el tiempo de la cosecha, hasta los postreros días, hasta ahí. Y dice: y el tiempo de la siega yo diré a los segadores. Y Él explica quiénes son: los ángeles. Y dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Él dijo que primero iba a quemar la cizaña. Vamos a confirmar con la palabra lo mismo. Versículo 41, cuando él interpreta o explica la parábola: enviará el Hijo del Hombre, verso 41, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, ¿a quién recoge primero? Verso 41, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán con el sol en el reino de su Padre. ¿Y entonces dónde están los 1000 años? Del reino. Vamos a ir aprendiendo que nosotros tenemos una teología que nos han enseñado que no ha venido de lo alto, porque contradice su palabra, y cuando Dios escucha algo que Él no dijo, Él no confirma nada. Y la gente se crea unas fábulas espectaculares. Hasta el día de hoy están creyendo muchas cosas equivocadas. Quien les habla tenía 35 años de cristiano evangélico y estaba perdido en el espacio. Hasta que por la bendita misericordia de Dios me llamó, Señor, me sentó y me fue a la palabra. Génesis capítulo 1, verso 1. Y me tuvo 2 meses en una sola hoja, para que yo vea lo que Él dijo y no lo que yo me imagino. Sí, porque hasta el día de hoy la gente cree, como repito muchas veces, que vivimos en una bolita que gira 1000 y pico, no sé cuántos kilómetros por hora, en una inclinación de 23.4, que cuando la pones derecha es 66.6. O sea, que la gente sigue creyendo eso. Y que cuando Josué oró y el sol se paró. Oh, sí, qué lindo predican. Lindo, el sol se paró. Oh, ok, si se paró, entonces es porque se estaba moviendo. No. Y el sol creó, el día del sol, Dios mío, el Dios bendito creó el sol en el 4.º día. Eso dice la Biblia. Y entonces en el primer día, ¿dónde estaba? Porque la Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, podemos hablar de ese tema increíblemente muy largo, pero lo que estamos hablando aquí por ejemplo, está todo Apocalipsis resumido. Y voy a dar un tercer testimonio, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. O sea, una red echada en el mar. ¿Cuál es el mar? El mundo. Las naciones, los pueblos y las lenguas. Y recoge
toda clase de peces. ¿Cuántas clases? Toda clase. Cuando la red cae, cae sobre todos. ¿Y qué dice? Y una vez llena, la sacan a la orilla, ¿y qué pasa? Y sentados, con mucha tranquilidad, sí, porque ya creció la cizaña del trigo, ya crecieron. Ya se puede ver claramente que el trigo se parecía en un principio a la cizaña y la cizaña al trigo, pero ya se puede ver al final que el trigo tiene fruto y al tener fruto ya se inclina. Pero las cizañas soberbias siguen bien paraditas y bien erguidas. Entonces ya es bien fácil de reconocer quién es trigo y quién es cizaña. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Cómo se conoce un árbol? Por sus frutos. Entonces, Él lo dijo así. Recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Lo malo echan fuera. Entonces, algunos dirán, no, pero ahí dice que lo bueno lo recogen primero. Entonces, contradicen lo que Jesús dijo. O sea, cuando una verdad aparentemente contradice a otra verdad, no es que se contradice. Vamos a notar siempre que una verdad va a complementar a la otra y que la otra aparentemente contradice, pero no la está contradiciendo, sino que la otra la interpreta correctamente. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, así será en el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, a mí la palabra del Señor es clara. Cuando Él venga, todo queda bajo su poder, aparta a los unos de los otros. Y a los otros dice que los echan en el horno de fuego que arde por los siglos de los siglos. Ahí no dice eso, pero puedo mostrar en las Escrituras que es para siempre. Cuando destruye a la gran Babilonia, dice que su humo subió por los siglos de los siglos. Y algunos creen que es la Meca o qué sé yo, el Vaticano que está ahí en Roma y que en una hora, ¡bum!, se queda todo destruido. Sí, pero la Biblia dice que su destrucción y su humo sube por los siglos de los siglos. Eso es lo que estamos hablando en un principio, que Dios habla cosas escondidas y la gente se imagina lo que se imagina. Si el humo de la gran Babilonia sube por los siglos, está hablando de lo mismo. Entonces, ¿dónde entra el milenio? Y vamos a ir aprendiendo muchas cosas que nos hemos imaginado y que no son. Y una de ellas, el famoso milenio, y que vamos a demostrarlas por las Escrituras, que los reyes y sacerdotes que reinan en el milenio, está escrito quiénes son. La Biblia dice que nosotros estamos sentados con Cristo y la Biblia dice que nosotros hemos resucitado con Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes, no que nos va a hacer. O sea que leemos las Escrituras, pero el enemigo de Dios arrebata para que no entendamos. Y esa es la parábola más importante que Jesucristo enseñó, porque Él mismo dijo a sus discípulos, si ustedes no entienden esta parábola, no van a poder entender las demás. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla su palabra y no se entiende, entonces es porque el enemigo agarró y la quitó. Para que nosotros podamos conocer la verdad, tenemos que entender la verdad. Repito, para nosotros conocer la verdad, tenemos que entender la verdad. Y hay mucha gente que está hablando cosas, afirmando cosas y peleando, creyendo en algo que ni siquiera lo entienden. Como dice la palabra de Dios, queriendo ser doctores de la Torá y de la ley, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Sí, porque ya lo he dicho 500 veces, o quizás menos. 3 personas, un solo Dios. Y le digo, explícame. No se puede, es misterio. Y estoy 100% seguro que el misterio de la iniquidad,
la gran ramera que viene desde Babilonia la grande, les aseguro que de ahí viene el origen de esa gran mentira, que se quiere explicar, razonar, pero jamás vamos a entenderla si primeramente no creemos la palabra de Dios. Hasta otra oportunidad.